Daros las gracias por estar aquí. Yo sé que son horas ya un poco intempestivas y que empezamos todos a tener hambre, pero me gustaría dar un par de pinceladas solo al principio sobre lo que es nuestra compañía, pero sobre todo quiero convenceros de que esto de las startups no es algo de los frikis, de los chavales que están haciendo compañías pequeñitas, sino que realmente son la base de la famosa economía del talento de la que siempre estamos hablando. Lo primero que os quiero contar es un poco cómo nace, cómo se nos ocurre a unos españolitos que ya estábamos pues, bastante bien posicionados, montar una plataforma para intentar conectar a todas las startups europeas. Y esto básicamente fue, como casi todo en la vida, en base a casualidades. Yo hace unos años tenía una compañía de consultoría con la que era tremendamente feliz, ganaba mucho dinero, con lo cual en la vida se me había ocurrido montar una startup. De hecho, mis padres jamás me habían dicho que eso se pudiera hacer. Y un día recibí una llamada, señor Mejías, ¿es usted? Sí, soy yo. ¿Y quién eres? Te llamo de la Embajada de Israel, que te queremos invitar a que vengas a hacer un análisis del ecosistema inversor de Israel. Entonces respondí lo único que tenía sentido en aquel momento, ¿yo? Pero sí, estuve durante unas semanas allí. No sé si lo saben, Israel es con muchísima diferencia el ecosistema inversor más potente del mundo, muy por delante de Silicon Valley. Y bueno, pues como casi siempre que nos pasa a todos, y yo siempre que hablo con directivos siempre digo que la mejor forma de innovar es viajar fuera de los sitios que conoces, estando allí de repente me di cuenta de que el ecosistema español que teníamos era un ecosistema bastante absurdo. Tras depurar un poco la definición, creo que ahora mismo en la parte startup se parece muchísimo a una discoteca con las luces apagadas. Es decir, pasan cosas rarísimas. Como se pueden ustedes imaginar, si la gente intenta ligar sin las luces... ¿Y por qué pasa esto? Pues pasaba porque, aunque parezca un poco absurdo, nadie cuenta qué hace. Hasta hace poco nadie contaba qué hacía. No decía, oye, yo soy un inversor. Y entonces, ¿en qué quieres invertir? Ah, pues como es normal, esto no funciona muy bien. Entonces nosotros, y se nos ocurrió a mi socio Nacho Ormeño y a mí, de una forma bastante casual, diría un poco que guiados por un paroxismo bastante raro, nos dejamos de lado nuestras familias y nos tiramos un fin de semana entero montando un juguetito, que en aquel momento era un juguetito, cada uno teníamos nuestros negocios, que se llamaba Spain Startup Map, donde dijimos, oye, mira, como nos preguntáis mucho cuáles son los principales inversores, las principales startups, aquí lo tenéis. Aquello explotó. En muy pocos meses había 600 compañías, tenía muchísimo volumen de tráfico, la cosa estaba creciendo mucho y un día recibimos también una llamada de un inversor que yo conocía, de Silicon Valley, que dijo, oye, lo que estáis haciendo es una pasada, yo quiero invertir en vuestra compañía. Y volvimos a decir, ¿por qué? Si esto no tiene ningún sentido. Y bueno, pues nos dijo que esto era una gran idea y decidimos seguir por este camino. Entonces, ¿qué es ahora Startup Explorer 2 años después? Bueno, Startup Explorer ahora mismo es la mayor comunidad de startups inversores de España y curiosamente y para nuestra sorpresa, porque no hemos hecho ningún trabajo activo, la segunda de Europa. Y básicamente hemos hecho una cosa que es un poco absurda, que es dejar un sitio donde las startups digan qué están haciendo, donde los inversores digan algo tremendamente disruptivo, que es, oye, mira, yo quiero invertir en compañías pues como Liberi, del sector de IoT y además quiero invertir en esta fase. Y entonces, curiosamente, pues si tú dices qué quieres y tú dices qué ofreces, inexplicablemente suceden cosas. Entonces, decidimos un poco guiarnos por esos principios de transparencia, pero nos dimos cuenta de otra cosa muy, muy graciosa, que cuando estás en el lado de startup nunca conoces. Yo como tenía la suerte de que hacía 8, 10 años ya casi empecé a invertir en startups, me di cuenta de una cosa que nos pasa a todo el mundo, que nos llama la atención las startups y queremos invertir, y es que no tenemos ni puñetera idea. Porque al final, si lo pensáis, cualquiera de nosotros que hayamos sido empresarios, tú... ¿Cómo valoras una compañía? A ver, me estás diciendo, tú, chavalín, que con esto que acabas de hacer, tu compañía vale 1 millón de euros. Entonces, levantas el dedo y dices, ¿pero tú estás loco o qué? Y pues no, realmente nadie es capaz de valorar eso en ese momento. Entonces, todos nos equivocamos al principio invirtiendo. Yo mis primeros 60.000 euros invertidos se fueron a la basura. Y hice lo que hacemos todo el mundo, es decir, oye, pues voy a invertir de la mano de alguien que tenga experiencia haciendo esto. Y decidimos hace muy poco, oye, ¿y si abrimos esto al resto del mundo? Y entonces lo que hemos hecho básicamente es montar, desde agosto, hemos montado una cosa que es bastante sencilla y es, como tenemos contacto con los principales inversores y los más reputados de España, ellos dicen, oye, yo voy a invertir con mi dinero 100.000 euros o 50.000 euros en esta compañía. ¿Quién quiere invertir conmigo? Entonces nosotros básicamente tenemos una comunidad de 3.000 inversores a la que les ofrecemos invertir con nosotros.
Y la realidad es que está funcionando espectacularmente bien. Los últimos 3 meses hemos invertido ya como 1 millón de euros de nuestros inversores, y quizás la más llamativa, la última operación, fue Comprea, que es una compañía realmente interesante, que consiguió 375.000 euros de nuestros inversores en 5 horas. Y la verdad es que es una cosa que está sucediendo cada vez más. Pero yo no quería hablarles de mi película. Mi película está muy bien, pero ¿qué es lo realmente interesante de Startup Explorer? Y yo creo que es quizás lo más valioso, que tenemos muchísimos datos, que nos hemos dado cuenta de muchos datos. O sea, ahora está muy de moda hablar del Big Data. El Big Data realmente muchas veces va de encontrar las relaciones ocultas entre el volumen de datos. Entonces nos hemos dado cuenta que al final la palabra esta que estamos diciendo tanto, ecosistema de lo que va es que esto no se trata de que cada uno tiene que operar de forma aislada, sino que entre todos hay relaciones y tenemos que empezar a conocerlo. Entonces, por intentar dar una medida de lo importante que esto, la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, decía que las startups en el 2018 generan 5 millones de empleos y generan 63.000 billones de dólares, ¿vale? Es mucho dinero. Y nos estamos dando cuenta que esto no es ninguna tontería. Y sobre todo, generar un empleo de calidad. Y ahora lo comentaremos. A día de hoy, esas startups, esas compañías tecnológicas en sus primeros años como modelos de negocio escalable, en España suponen 2.800 compañías según nosotros, que obviamente es seguramente el mejor censo que hay, pero está muy lejos de ser completo. Es decir, son 2.800 empresas que tendrán entre 1 y 20 trabajadores, pero yo creo que están generando un impacto beneficioso en la economía de España, y ahora lo intentaremos cuantificar. Está bastante polarizado. Uno de los problemas, lo ha comentado hace un rato en la inauguración el señor Durão Barroso, es la densidad del ecosistema. Uno de los problemas que tenemos en España es que somos grandes fans del ser, ¿cómo lo digo de una forma educada? Queremos ser el dueño de nuestro cortijo. Yo siempre digo que pecamos de cortijismo. Entonces, uno de los problemas que tenemos en España es que todo el mundo quiere ser el próximo Silicon Valley, en lugar de buscar qué queremos ser de mayores cada uno de nosotros. Porque tenemos 3 hubs que tendría todo el sentido del mundo que existiesen, con una cierta especialización, pero a día de hoy estamos así. Y una de las cosas que curiosamente nadie piensa y que es tremendamente importante es la importancia de las mafias. No hablo de las del Padrino, hablo de las mafias en cuanto a cómo evolucionan las empresas. Este gráfico que estamos viendo es un gráfico muy interesante, hecho por una startup española, por cierto, donde nos muestran 20, que es la barra azul de en medio, las compañías que han ido a dar lugar a 20, y 20 como compañía, la cantidad absolutamente descomunal de compañías a las que ha dado origen. Gente formada, con experiencia en el sector y con capacidad de generar cosas muchísimo más valiosas. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos en España es que somos muy jovencitos. Es que realmente llevamos muy poco tiempo montando startups. Cualquier ecosistema maduro, como los de Israel, como Silicon Valley, como Londres, tienen ya segundas y terceras generaciones que lo que hace es que este efecto se potencie. Y eso es una de las cosas que yo creo que deberíamos intentar incentivar más. Y una de las formas de... aquí hay un mapa, pero no se ve mucho. De acelerar el crecimiento de estas compañías es a través de aceleradoras e incubadoras, que afortunadamente en España tenemos muchas y muy buenas. Y además, y creo que está un poco de moda ahora hablar de la inversión en startups, todas las startups tendemos a quejarnos de que nos falta dinero. Y eso es un error. O sea, desgraciadamente los inversores son unos señores que te dan dinero. Nosotros somos inversores, yo he invertido en muchas compañías, pero se quedan un trozo a cambio de ese dinero de tu compañía. El mejor inversor que existe para una startup es el cliente. Entonces, curiosamente, y ahora llegaremos ahí, creo que uno de los grandes gaps, el principal gap que creo que hay en el ecosistema español, es la desconexión entre el mundo startup, el mundo tecnológico y el mundo de la gran empresa. Porque realmente hay tremendas oportunidades de trabajo. Estamos hablando mucho de cómo conseguimos acelerar esto, cómo generamos una cultura de innovación, el cambio. Muchas compañías que yo conozco han hecho algo tan tonto como poner a 5 startups en sus oficinas y hablar con ellos. Y están absolutamente alucinados, no solo de la parte tecnológica, de lo que han aprendido, sino incluso los procesos de reclutamiento, por poner un ejemplo.
Como os decía, está creciendo el volumen de inversión en startups. El año pasado hicimos nuestro récord sin ninguna duda y por fin empieza a convertirse en un ecosistema donde todas las piezas, todos los engranajes empiezan a funcionar. Y esto está trayendo inversión extranjera, que es algo que creo que es tremendamente valioso. Para que os hagáis una idea, en 2014 aproximadamente el 50% de la inversión en startups españolas era proveniente de España. Esto es un 25%. Esto yo creo que es algo ahora tremendamente positivo. Uno de los grandes problemas que tenemos en general y hemos tenido siempre en España es nuestra proyección al extranjero. Y esto es algo que está cambiando. Ahora mismo, cada vez más, las startups españolas empiezan a tener la voluntad y la ambición, que es quizás uno de nuestros grandes problemas históricamente, de pelear y de creerse que pueden pelear con las principales compañías internacionales. Eso sí, estamos lejos, ¿vale? Este gráfico creo que es bastante demoledor. Yo creo que hay que hacer la lectura positiva. Estamos con $6 de inversión per cápita, pero también hay que ser sensatos. Los dos que están en la cabeza llevan 30 años. Yo tuve la suerte cuando estuve en Israel de hablar con Igal Emrich, que es el padre de Yozma, que era la principal iniciativa, la que consiguió que Israel a nivel de Venture Capital se situase donde estaba. Y curiosamente, yo tenía algunas ideas preconcebidas respecto a pues los israelitas y los judíos, pues iban a tener una apreciación regular de España después de haberlos echado de aquí hace 500 años. Y nada más lejos, nos recuerdan con cariño y estuvimos hablando cerca de una hora de lo que pasaba en España. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue, Javier, si tenéis solo un problema, y es que sois niños. O sea, y como todos los niños os queréis saltar la adolescencia y queréis ser adultos. O sea, tenemos desde luego que seguir trabajando en este sentido. Y después también me dijo otra cosa que me abrió bastante la cabeza, pues yo soy padre y como tal estaba preocupado de mi hijo va a tener que irse fuera, etcétera. Me dijo, es que estás haciendo una lectura completamente negativa. No es un problema que vuestros jóvenes se vayan fuera. Eso no es un problema. El problema es que en 10 años vuestros jóvenes no tengan un sitio al que volver. O sea, deberíamos estar preocupándonos ahora de traer y de generar un sitio bueno para que nuestros jóvenes en 10 años, con muchos mejores conocimientos, con muchos mejores contactos, puedan volver a su país. Y como os decía, para mí el gran problema que tenemos aquí es el papel de la gran empresa. Creo que las grandes empresas no deberían pensar en las startups. Parece que como hablamos de la startup pasa lo mismo con la gran empresa, que automáticamente haya que pasar de no sé qué puñetas en una startup a estoy invirtiendo en startups, estoy comprando startups. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que tiene que haber un periodo de noviazgo inicial en el que pues, primero las grandes empresas empiecen a actuar como clientes. Que eso sería lo mejor para las startups. Sería buenísimo para las grandes empresas porque tienen acceso a tecnologías tan interesantes como la que hemos visto de Libelium y también para las startups porque tendrían un buen caso de uso en el mundo real. Después está bien que empiecen a invertir, empiecen a involucrarse un poco en ver esto. Cada vez más compañías están utilizando el concepto de las aceleradoras. Tenemos ejemplos como Wayra, tenemos ejemplos como Lanzadera del grupo de Mercadona. Y por último, comprar. Es decir, el gap tremendo que tenemos en la economía española a día de hoy no es la inversión, es la falta de clientes. Y por eso mismo hay que primero mentalizarse de que tenemos un talento tremendo. Para que os hagáis una idea, hay muchas compañías muy potentes que lo que están haciendo es tener sus equipos de negocio donde lo tengan. Por ejemplo, Blinkfire lo tienen en San Francisco. Su fundador es el ex CEO de FeedBurner, comprada por Google, luego vendió otra compañía a Yahoo. ¿Y sabéis qué ha hecho? Todo el equipo de tecnología lo tiene en Valencia. No lo tiene en San Francisco, lo tiene en Valencia. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, hay un tema salarial, es un hecho. O sea, sabéis que un ingeniero en San Francisco seguramente mínimo te cuesta 150.000 euros y un buen ingeniero en Valencia con 45.000 euros tienes alguien de un nivel bastante bueno. Pero no solo eso, sino porque además te permite una capacidad de crecimiento tremenda. Ahora mismo en España tenemos una cantidad de ingenieros buenísimos y además con muchas ganas de trabajar. Y ahí es muy difícil conseguir gente. Y por último, daros dos cifras. Con nuestra comunidad decidimos hacer una pequeña encuesta en diciembre en la que preguntamos a nuestras startups, pero no todas, solamente 500. Cogimos solamente 500 startups, las que sabemos que eran las top. Y le preguntamos, ¿solo esas 500? Dos preguntas muy tontas. Es decir, ¿cuánto empleo iban a generar? ¿Cuánto empleo
habían generado este año, cuánto iban a generar el año siguiente y cuánto habían facturado este año y cuánto iban a facturar el siguiente. Solo 500 compañías tienen unas previsiones de contratación de 7.000 empleos, que podríamos argumentar que es poco, pero ahora hablaremos de ello, y de 920 millones de euros de facturación, que está muy bien. Pero sobre todo, este número es relevante porque en Estados Unidos, que ya se han hecho varios estudios al respecto, la economía startup genera un ratio de 1 a 7 entre empleos directos e indirectos. Y son empleos de alta cualificación. Es decir, yo creo que hemos entrado perdonadme, a ver quién la tiene más grande, a ver quién tiene más empleos, y no va de esto, va de la calidad del empleo. O sea, lo que queremos es generar, la única forma de hacer esa transformación digital es en función de la calidad del empleo que seamos capaces de generar. Y yo creo que, desde luego, y no voy a ser tan naive como para decir España en 20 años tiene que ser un país startup, en absoluto, no tiene ningún sentido. España es un país con una tradición industrial de servicios y de turismo absolutamente maravillosa, pero sí que creo que gran parte de esa innovación debería venir del sector startup. Por eso, para mí, tenemos unos cuantos desafíos que tenemos que tener en cuenta. El tema regulatorio, desgraciadamente, es uno muy importante. Yo estoy trabajando en la Asociación Española de Startups porque tanto a nivel español como a nivel europeo empiezan a surgir regulaciones bastante dañinas para nosotros y sobre todo cosas que se podrían hacer muy interesantes a nivel regulatorio para estimular esto. Creo que uno de nuestros grandes problemas es ese exceso de fragmentación, es decir, yo creo que deberíamos empezar todos a hablar con todos, a empezar a comportarnos como un ecosistema. Y sobre todo, nos falta esa ambición. Es decir, desgraciadamente, y esto no sé si es como me pasó a mí en mi caso, mis padres me dijeron, yo les pregunté, creo que cuando tenía 14 años, oye, ¿y esto de triunfar qué quiere decir? Porque habláis de que yo soy de la generación de los yuppies, aunque no lo parezca, tengo 40 años, y mis padres me dijeron, no, tienes que trabajar para una gran empresa, tienes que comprarte un gran coche, tienes que comprarte una casa, etcétera. Es decir, hice el camino de la rata que hacemos todos los españoles. De hecho, tuve suerte y a los 30 años había alcanzado el éxito, según mis padres, es decir, tenía un puesto de alta dirección en una gran multinacional, un cochazo, etcétera, y me di cuenta que era absolutamente infeliz. Yo creo que ahora mismo eso ha cambiado ya ligeramente, ya se empieza a ver que el crear tu propia empresa es todavía una buena opción, pero lo que nos falta es ambición. Y hay que entender que, desde luego, la definición del éxito depende mucho de cada uno, pero muchas veces en España tenemos un problema, y es el tamaño de nuestro mercado. Tenemos un mercado suficientemente grande como para soportar negocios muy rentables, pero no un mercado, y esto es una cosa que también ha comentado el señor Durão Barroso, no un mercado grande suficiente para generar compañías globales, con lo cual es muy complicado competir a nivel internacional. Y eso a lo que nos lleva es a que nos quedamos poco ambiciosos. Yo creo que hay que ser mucho más ambiciosos. Y después creo que el gran desafío es que tanto por arriba como por abajo, es decir, tanto por la universidad como por el entorno corporativo, empiecen a hilvanarse en este mundo startup. Porque creo que realmente la solución, o una de las grandes soluciones para nuestra economía famosa basada en el talento, pasa por las startups. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.